que vemos aquí, que son iguales. Entonces también se va a volver a dividir en dos la corriente. Entonces aquí va a pasar 1 sobre 80 y aquí también 1 sobre 80. Y ya nos vamos entonces, ya prácticamente ya tienes la misma cantidad de nodos y todo que tiene el circuito original. Entonces prácticamente ya lo podemos decir así, que tenemos 1 sobre 40, 1 sobre 80. Y de hecho si hacemos la suma de todos, ¿qué tenemos? 1 sobre 80 más 1 sobre 80 más 1 sobre 40 más 1 sobre 20. ¿Y esto me tiene que dar cuánto? 1 sobre 10. Vamos a ver si es lo mínimo con múltiplo. 80. 80 entre 8, 1. 80 entre 8 también es 1. Más 80 entre 4, toca 2. 80 entre 20, toca 4. Y esto es igual a ¿qué? A 8 sobre 80, o sea, 1 sobre 10, que es lo que tenemos aquí a la entrada. Eso es lo que tienen que hacer más o menos para cuando hacen los análisis de circuitos. Ahora ya entrando un poquito con lo que se conoce como corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito se da precisamente si yo agarro y tomo uno de estos valores. Bueno, aquí ya no dibujé las resistencias, aquí van las resistencias. Y yo, por ejemplo, agarro y pongo un hilo aquí. Aquí no hay ninguna resistencia, nada más estoy viendo cuánta corriente va a pasar de aquí para acá. ¿Cuánto es lo que voy a medir? 1 sobre 80. No va a poder pasar más corriente. Si yo agarro y en vez de ponerlo aquí, lo pongo más para acá, ¿cuánto voy a poder medir? 1 sobre 40. Si lo pongo más para atrás, ¿cuánto va a estar llegando? No, aquí todavía estoy llegando 1 sobre 40. No, sí, aquí sería entonces lo más que voy a medir, 1 sobre 20. Y si ya lo mido hasta acá, lo más que voy a poder estar midiendo es 1 sobre 10. Esta corriente de cortocircuito es la que se conoce como corriente de Thevenin. Más adelante lo van a... aquí la determinación está bastante fácil comparado a los problemas que vienen más adelante, pero eso es más... Sí, ya es análisis de circuitos, pero eso sí para que tengan idea. Ahora, vamos a un concepto un poquito más difícil, que es la conservación de la energía. Sobre el mismo circuito, no quiero cambiarlo porque lo vamos a ver sobre el mismo circuito, donde el voltaje que consume cada resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Y entonces esta es la caída de voltaje que me va a ocasionar cada resistencia. Y la caída de voltaje de todas las resistencias, ¿cuánto me debe de sumar? 10 volts. Vamos a ver si es cierto. Es la conservación de la energía. Entonces, aquí ¿cuánto tenemos? Tenemos 50. Tenemos, ¿qué voltaje está esta resistencia que voy a llamar 1? ¿Cuánto está consumiendo? 50 por un décimo. Eso significa que me está consumiendo ¿cuánto? 5 volts. Esta otra, ¿cuánto me está consumiendo? No, para acá no está yendo ¿cuánto está yendo? 1 sobre 20, ¿no? Porque 1 sobre 20 y 1 sobre 20 da 1 sobre 10. Entonces, esta otra me está consumiendo exactamente la mitad. Entonces, el voltaje 2 es igual a ¿cuánto? 50 por 1 sobre 20. Esto es igual a 2.5 volts, o sea, la mitad de 50. Ahora, esta, ¿cuánto me está consumiendo? Son 100 por 1 sobre 20. Ajá. Entonces el voltaje de esta, el voltaje va a ser 100 por 1 sobre 20. ¿Esto cuánto me da? 5 volts. No, espérame, entonces ya... No sería 1 sobre 20. No sería 10 por 1 sobre 20. ¿Por qué 10? Por el voltaje. Y es la resistencia que ahora. Es que lo puso. No, sí, está pasando.
me da 12.5. A ver, espera. Entonces, aquí está pasando nada más 1 sobre 40. 1 sobre 10. No le hallo. Bueno, espérame, vamos a seguir. A ver, entonces aquí tenemos 50 por 1 sobre 20. Este es 1.25 volts. No es cierto. Lo que se debe de cumplir, que suman todos, son la potencia. No la potencia suministrada, no el voltaje, porque el voltaje es igual para... En los nodos, aquí el voltaje es igual para acá que para acá. Igual aquí el voltaje es lo mismo que reciben esta que esta. O sea, el voltaje, si la suma de voltajes no, es la suma de potencias. Y la suma de potencias, ¿cómo la calculas? ¿Cómo calculas la potencia? Voltaje por intensidad. Esa es la que nosotros debemos de cumplir. La potencia sí se debe de cumplir, es así. ¿Cuánto da aquí la potencia? Están saliendo 10 volts. Están saliendo 10 volts por una corriente de 1/10. Entonces, ¿la potencia es de cuánto? 1 watt. 1 watt. Por eso digo que es 1 watt. Y la potencia en el caso de una resistencia, ¿cómo quedaría? Sustituyendo aquí el voltaje, que la potencia es igual a R por I. ¿Qué es esto? Por esta otra I. Entonces queda resistencia por I cuadrada. La potencia se cumple la suma. Vamos a verlo. Entonces, ¿aquí cuánto sería la potencia? No, porque es 10 al cuadrado, 100. Ajá, esta sí sería, entonces la potencia es igual a 1 sobre 10 al cuadrado por 50. Y esto es 1 sobre 100. 1 sobre 100 por 50 son 5 sobre 10, o sea 0.5. O sea, esta consume la mitad. Esta es de 100, pero ¿en cuánto está llegando? 1 sobre 20. ¿Cuánto es 1 sobre 20 al cuadrado? 1 sobre 400 por 100. Me está consumiendo un cuarto. Ya llevo 3/4 de watt consumido. Esta me consume también 1 sobre 20. Entonces, la potencia aquí, ¿cuánto sería? 50 sobre 400 es ¿cuánto? Eso. Aquí también están llegando... No, aquí ya está llegando 1 sobre 40. 1 sobre 40 al cuadrado por 100. ¿Cuánto me da? ¿Eso cuánto es? 1 sobre 1600. 1 sobre 16, exactamente. Y aquí está llegando exactamente la mitad. Entonces aquí sería 100 sobre 80 al cuadrado. O sea, 8 por 8, 64. Y esta otra también va a ser 1 sobre 64. Y aquí sí nos tiene que ya dar la suma completamente, de que deben sumar 1 watt. Aquí tenemos ¿cuánto? Ay, ya no queda. Me choca escribir aquí, pero bueno, para que se alcance a ver en el video. Aquí tendríamos que un 1 sobre 2, porque es un medio. Esta me da ¿cuánto? 1 sobre 4. Esta 1 sobre 16. Este es 1 sobre 8. Y este es 1 sobre 64. Y otro 1 sobre 64. Y la suma me tiene que dar 1. Mínimo con múltiplo entre todas esas chunchas. 64. 64 entre 2. 32. 64 entre 4. 16. 64 entre 16. 4. 64 entre 8. 8. 64 entre 64. 1 y 1. Y entonces ya haciendo la suma. 1 más 1, 2. Más 8, 10. Más 4, 14. 14 más 16, 30 más... ¡Ah! Se me perdieron 2. Sale .96.
Sí, pero se me perdieron dos. Es el calor que se disipa, profe. Mira, a ver, ¿qué? 1 sobre 8. Este es 1 sobre 40, ¿verdad? Pero esta no la calculamos, ¿verdad? No, esa es la que me falta. Esta aquí está llegando 1 sobre 40, entonces 50 sobre 40 al cuadrado es igual a 50 sobre 1600. Entonces son 1 sobre 32. 1 sobre 32 más 1 sobre 32. 32 entre 64 toca 2. Y ahora sí ya nos damos 64. Ay, qué bonito. Bueno, ya nada más para terminar esto, ya no voy a hacer ningún cálculo. Hay varias medidas de las resistencias. Cuando tú vas y pides una resistencia, te van a decir ¿de qué potencia? Tú vas y pides una resistencia y te van a decir ¿de qué potencia? ¿De qué potencia la vas a comprar? Por ejemplo, si vas a hacer este circuito, ¿esta qué potencia está disipando? Medio watt. Entonces, por seguridad la vas a comprar de 1 watt, porque de medio watt se te va a quemar. O sea, tantito que suba el contacto, estás en el límite. Medio watt no la compren, la comprarían de 1 watt. Esta otra está disipando 1/4 de watt, entonces compren una de medio. Esta otra está disipando 1/16 de watt. No hay de 1/16, lo más pequeño que hay es de 1/4. Lo más pequeño que hay, bueno, comercial, sí hay más pequeños, pues son más difíciles de conseguir. Entonces aquí está, esta sería de 1/4 y de aquí en adelante todas son de 1/4 porque ninguna llega a 1/4 de watt. Entonces esa es la potencia en la que las tienen que comprar. Ya nada más para terminar. Sí, ya sé que estuvo medio enredoso, medio horrible, pero gracias a Dios no vino en el examen esto. Bueno, no todo, nada más la micha. Ay, Dios.